Buenos días, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes en esta mañana en que nos juntamos por segundo domingo consecutivo para adorar a Dios en esta manera nueva para la iglesia. No estábamos acostumbrados a esto, pero hemos vuelto a lo que el Señor dijo, que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí está Él. Así que comenzamos esta mañana adorando al Señor, invocando su nombre y reuniéndonos en el nombre del Señor. Muy pocos de ustedes están solos, seguramente está con otro a su lado, 2 o 3, así que el Señor está allí con usted. Y si usted está solo, Él también está con usted. Así que les invito, como es nuestra costumbre, a confesar, a decir a lo que hemos venido. Y a esto hemos venido, nuestra confesión de adoración. Nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Hemos venido a este lugar a adorar a Dios. Hemos venido para confesar que Jesús es el Señor. No estamos aquí para entretenernos, estamos aquí para encontrarnos con lo sagrado. No somos consumidores, somos adoradores. Alabamos y adoramos al Dios viviente, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos a adorar tu nombre en la tranquilidad de nuestros hogares y usando, Señor, las redes sociales para alabar tu santísimo nombre. Santificamos en el nombre de Jesús estas comunicaciones y a la vez, Señor, oramos por todos nuestros hermanos cristianos en la faz de este mundo, en muchos países, en muchos lugares que están unidos cibernéticamente, unidos, Señor, por esta tecnología. La consagramos a ti para que sea, Señor, un lugar hermoso donde tu pueblo se reúne para adorarte. A ti, Señor, sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Les invito entonces a adorar al Señor. Grande
senda de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará, Señor. Nada me faltará, Señor. Nada me faltará. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir
Una de las cosas importantes que he tenido en mente en estos días de crisis sanitaria es que la iglesia no pierda el rumbo. Yo creo que en un momento fue bueno hablar del coronavirus y hablar de nuestra posición y de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero hay demasiada información allá afuera. Por lo tanto, yo creo que la iglesia tiene que seguir el ritmo que está siguiendo. De hecho, en 2 domingos más tenemos que celebrar la resurrección del Señor. No sabemos si nos vamos a poder juntar a celebrarla, pero ya vamos a enfocarnos en esa dirección. Vamos a llevar nuestra mente y nuestro corazón a esa dirección de celebrar la resurrección del Señor. El próximo domingo es el tradicional Domingo de Ramos. Así que en esta serie de sermones que yo les he estado predicando y enseñando acerca de las buenas noticias para malos cristianos basados en la primera carta de Pablo a los Corintios, nos vamos a detener ahí donde quedamos el domingo pasado en el capítulo 6 y vamos a adelantarnos al capítulo 15. Por favor, busquen su Biblia. 1 Corintios capítulo 15, vamos a ir al versículo 12. Porque hoy, domingo, el próximo domingo de Ramos y el domingo de resurrección, vamos a hablar de la resurrección. Hoy, por ejemplo, el sermón va a estar basado en esa pregunta: ¿qué pasaría si Jesucristo no resucitó? El próximo domingo vamos a predicar acerca de ese cuerpo resucitado que nosotros vamos a tener, y el domingo de resurrección vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el apóstol Pablo: si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Es un pasaje muy interesante, donde Pablo habla de un tema que no era solamente un tema de la antigüedad, es un tema actual. Hay gente que niega la resurrección de Cristo. Y el día de hoy también, bueno, lo hay hoy, lo hubo en todo el tiempo de la historia de la iglesia. De hecho, hay ciertos cristianos, entre comillas, que dentro de la iglesia niegan la resurrección de Cristo, y lo que ellos dicen que la resurrección nada más es una manera en que nosotros decimos que la causa sigue, es una inspiración. Pero Pablo afirma que Jesús es el Mesías de Dios, que es el verdadero Señor del mundo, que no hay otro soberano, que ese soberano es Jesucristo, el Mesías que vino a la tierra. Él viene a desplazar a todos los emperadores y a todos los reyes. De hecho, Pablo dice en Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora, para que Cristo sea el Señor, para que Él realmente gobierne y reine por los siglos de los siglos, Él tiene que tener una evidencia de que es el Señor y una demostración. Y Dios, a través de la resurrección, Dios lo resucitó a Cristo, y es como el sello de garantía de que realmente Jesucristo, por medio de su resurrección, se transforma entonces en el Señor que viene y que gobierna. Ahora, esto que yo les estoy diciendo y que Pablo le dijo a los corintios es algo que para los corintios no hacía sentido en la cosmovisión que ellos tenían del mundo, como hoy en día también no hace sentido predicar acerca de la resurrección. Es algo que la gente no acepta, están incrédulos acerca de esto que nosotros
predicamos, no tiene lugar en nuestra cultura un hecho tan sobrenatural como es la resurrección. Pero Pablo, cuando vino a predicar el Evangelio, trajo esta predicación, esta verdad y esta declaración. Y esta declaración, este Evangelio de Pablo, que es el Evangelio que nosotros creemos, desplaza toda cosmovisión que no va de acuerdo a la voluntad y a la revelación de Dios. Así que, mis hermanos, la resurrección es el fundamento de la contracultura cristiana. Es esa nueva manera de mirar el cosmos, el mundo, esa nueva manera que nosotros tenemos como cristianos y que proviene de Cristo. Cristo reclama el control real de este mundo. Él llega a ser el soberano de este mundo. Y nuestro evangelio, el evangelio del reino de Dios, dice que Jesús es el Señor y que César no lo es. Ni César, ni Kaiser, ni presidente, ni emperadores. Nadie lo es. Jesucristo es el Señor. Ahora, hablando de la resurrección, en el versículo 17 que hemos leído, se habla de una relación que hay entre el pecado y la muerte. El pecado y la muerte, desde Adán, desde el primer capítulo de Génesis. Y esta es, escuchen bien, la estructura del cosmos. La estructura del cosmos viene envasada, ligada, entretejida entre la muerte y el pecado. Y dice Pablo, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Así que miren lo importante que es la resurrección. Si Cristo no resucitó, no estamos perdonados. Pero si Cristo resucitó, el poder del pecado está roto y la victoria final está asegurada. De hecho, ahí dice en el versículo 26, Pablo, que el último enemigo que será derrotado, que será destruido, es la muerte. Y también, los que hemos leído las cartas de Pablo en Romanos, él dice, capítulo 5, que el resultado del pecado, o la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Así que si la muerte fue derrotada por Cristo al resucitar, quiere decir que el pecado también. Cristo venció la muerte y como consecuencia vence el pecado. Así que aquí quiero hablar de dos puntos. Uno, si Jesús resucitó, prueba que Él es el Mesías. Eso quiere decir que Dios revertió el veredicto que le dieron a Cristo cuando lo crucificaron. Acuérdense que a Cristo lo crucificaron porque dijeron, tú dices que eres Dios, te haces pasar por Dios. De hecho, en la cruz arriba, sobre su cabeza había un letrero que decía, Rey de los judíos. O sea que a Cristo lo sentenciaron por blasfemo, por hacerse a sí mismo Dios, y Dios permitió que Él muriera. Él se dejó crucificar, porque Dios de una manera muy misteriosa usó la muerte para poder lidiar con el pecado. Segundo punto. Primer punto es que si Jesús resucitó, se prueba que Él es el Mesías. Pero el segundo punto, si no resucitó, si Cristo solamente murió en la cruz y su cuerpo, sus huesos están en algún lugar, Dios sabe dónde, si es que no resucitó, entonces quiere decir que Jesús no fue el Mesías, no fue ni lo es. Que la cruz no tuvo ningún efecto. Si eso fuera así, es lo que está diciendo Pablo, el pecado no ha sido solucionado y el mundo sigue igual que siempre. Pero Pablo nos dice que con la resurrección se funda un nuevo mundo, una nueva creación, donde el pecado y la muerte no tienen lugar por causa de que Cristo resucitó. Así que este mundo, hermano, este mundo que nosotros conocemos, yo lo encuentro maravilloso. Yo creo que usted también concuerda conmigo, es un mundo bello, es un mundo majestuoso, es un mundo fragante, es un lugar precioso, lleno de vida, pero está atacado
por el pecado, por la muerte. Por eso que tenemos pandemia, por eso es que hay decadencia en este mundo, por eso que hay corrupción y los físicos entienden esto, hay entropía. Este mundo entonces, ahora en Cristo ha oído la buena noticia de que hay un camino futuro, mucho más grande, más hermoso, más poderoso que el actual, a causa de la resurrección de Jesús. Desechemos la resurrección y todo queda en el aire, todo queda en el limbo, todo se puede poner en duda, no hay ninguna certeza. Si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido eso de que el cristiano vive en un mundo nuevo, en otra realidad en la cual el poder del pecado ha sido anulado. Por eso que en el versículo 18 Pablo dice, en tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Claro, si ese es el caso, los cristianos que ya murieron desaparecieron nomás. Sin la esperanza de la resurrección, ¿qué sentido, digo yo, tendría que nosotros fuéramos seguidores del Mesías? Porque los seguidores de Cristo hemos sido odiados, perseguidos, afligidos. Esa es la tónica histórica de los seguidores de Cristo. Sería mucho mejor renunciar si Cristo no resucitó. De hecho, hay otras filosofías que si usted las sigue podría tener una vida más fácil que el cristianismo. Así que uno se pregunta al final, sin esta esperanza de la resurrección, ¿para qué gastamos o malgastamos el tiempo y la vida? Así que aquellos cristianos ultraliberales que niegan la resurrección corporal de Cristo, ellos no están jugando con un concepto o con una doctrina negociable de la fe cristiana. Ellos, al negar la resurrección de Cristo, están cortando la rama en donde se asienta el Evangelio y donde nosotros mismos, nosotros los que creemos este Evangelio, estamos sentados. A la vez, ellos estarían acusando a los apóstoles de falsos testigos, falso testimonio. Y están reduciendo el cristianismo a una forma de espiritualidad, otra religión más, sin resurrección. Ese es el peligro hoy en día, hermanos, si estemos atentos. El peligro de negar el hecho sobrenatural de la resurrección nomás para adaptarnos a las filosofías modernas. Seguimos con el versículo 20 al 28. El hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos, como primicia de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Supongamos que el alcalde de la ciudad de Santiago un día me llama y me nombra director del Instituto Nacional. Me dice, yo lo voy a poner usted allí, en ese colegio que tuvo tanto prestigio y que hoy está destruido y su prestigio está por los suelos. Usted tiene que recomponer el Instituto Nacional. Es una ilustración para decirles que el Padre nombra al Mesías director del mundo, este mundo
que era maravilloso, sigue siendo maravilloso, pero destruido por la rebelión de los seres hechos a imagen de Dios. Este pasaje, hermanos, es el corazón del entendimiento de quién es Jesús, de quién es Dios, de qué pasa con la historia, qué pasa con el mundo. En resumidas cuentas, en este pasaje se nos revela lo que es el reino de Dios. Y Pablo dice en el versículo 23 que cada una de estas cosas, dice cada uno en su debido orden. Así que Pablo está hablando de un orden. Pero hay dos tipos de órdenes. Un orden es el orden secuencial, o sea, la cronología, el orden del tiempo. Y el otro orden es el orden que tiene que ver con la forma, que es contrario al caos. Así que de estas dos cosas habla Pablo en este pasaje. Primero, el orden cronológico. Tenemos que comenzar diciendo que Jesús es el Señor del mundo. No que va a ser, es. El versículo 25 dice, porque es necesario que Él reine hasta que, quiere decir que ahora Cristo está reinando. Todavía no son derrotados todos sus enemigos en el orden cronológico, pero Cristo ya está reinando. Cuando decimos el credo, proclamamos, decimos, confesamos que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese sentarse a la diestra del Señor, a la derecha del Padre Todopoderoso, es que Él está gobernando junto con el Padre, pero estamos en este orden cronológico, todo a su debido orden, esperando que el enemigo final, que es la muerte, como dice el versículo 26, sea vencido. Y al último, fíjense en el orden, dice que Dios lo llenará todo. Eso dice el versículo 28, y al final de toda esta secuencia, de este orden, el mundo por fin será enderezado. Luego habla del orden en el sentido de la forma. ¿Cuál es la forma en que todo esto se establece finalmente? Y dice que la forma es esta. El Hijo le entrega todo al Padre y queda sometido al Padre. Ahí el cosmos, el universo, el mundo, todo queda restaurado. Y el estatus del Hijo de Jesús, revelado como el Hijo de Dios, queda en unión con el Padre, bajo el Padre. En la Biblia no está la palabra Trinidad en ninguna parte, pero la realidad de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo está muy, muy clara, especialmente en los escritos de Pablo. Y Pablo aquí está diciendo que hay un orden. El Hijo, después de haber derrotado a todos sus enemigos, se somete al Padre y el Padre queda como el todo en todos. Pablo cita dos salmos aquí. Uno es el 110, donde dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies, refiriéndose a una profecía mesiánica. Y el otro salmo que usa Pablo es el 8, Salmo 8, donde dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora ese Salmo 8 no se refiere al Mesías, sino que se refiere al ser humano, a la creación de Dios. Así que este orden de estar bajo Dios, el Padre, Hijo, nosotros, y la creación bajo nosotros y nosotros bajo Cristo y Cristo bajo Dios, es el orden, la forma que Dios ha designado. Así que aquí, cuando se habla que estamos sobre la creación, no es solo la labor del Mesías, sino que era lo que Dios tenía en mente para todos los seres humanos, que nosotros estuviéramos gobernando con compasión, con sabiduría este mundo. Eso era lo que el Señor tenía en mente desde el principio. Así que eso, queridos hermanos, eso se va a cumplir. La historia se completará. El punto central es que la muerte es la enemiga de esa historia. Y cuando la muerte, el último enemigo, sea derrotado, la historia se completa como era en el Génesis. Volvemos al origen. Así que tenemos que pensar en esto. No nos engañemos. Pablo constantemente está diciendo que no nos dejemos engañar. No nos engañemos. La muerte es nuestra enemiga. Ahora es verdad que, por ejemplo, San Francisco de Asís
decía que la muerte era su hermana, la hermana muerte, la que nos lleva a la presencia de Dios, y muchos de nosotros la queremos maquillar, no queremos enfrentarnos a la muerte y queremos que parezca más como una amiga, pero sinceramente, hermanos, la muerte es nuestro enemigo. Y es el enemigo final que Cristo va a derrotar. Y la resurrección es la derrota de la muerte. Y hablando entonces de la muerte, aquí Pablo en este pasaje no habla nada acerca del cielo. Él no se refiere al cielo. Cuando habla de los muertos, por ejemplo, nada más, en el versículo 23 él dice los que son de él. Él identifica a nuestros muertos como propiedad de él. Y en el versículo 18 dice, aquí en la versión que yo estoy usando, la Reina Valera contemporánea, dice que los que murieron en el Señor, los que murieron. Pero la Reina Valera del año 60 dice los que durmieron. La palabra original en griego habla de los que durmieron. Así que los muertos, nuestros muertos, los muertos en Cristo, uno, son de Él, pertenecen a Cristo. Segundo, duermen. Ahora yo no sé si están conscientes o no están conscientes, es posible que estén conscientes, pero desde nuestro punto de vista ellos están descansando, están durmiendo, mirados desde aquí. Así que Cristo los tiene guardados, los tiene depositados, contemplan su gloria, están allí ellos esperando, pero este es un intermedio, este es un recreo, este es un descanso de los muertos. Ese no es el destino final. Y Pablo se explaya en ello. Pero está claro que la resurrección no es el futuro inmediato de los que mueren. O sea, cuando alguien muere, no es que resucitó de inmediato. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que ellos tienen que esperar. Tienen que esperar. Nuestra resurrección es lo que viene cuando Cristo reaparezca como Rey. Cuando Cristo vuelva, el soberano del cosmos, cuando venga a la tierra, cuando una el cielo y la tierra en su venida real. Y cuando hablamos de real, hablamos de reyes, de poder, de reino. Pablo lo que está usando aquí es la imagen del emperador. El emperador que regresa a Roma con poder y majestad en su desfile victorioso. Así será, dice Pablo, cuando Cristo regrese a la tierra con poder y majestad. Y en su venida, la muerte será derrotada. La muerte deshizo la creación original de Dios. Pero la resurrección rehace la creación de Dios. Así que esa es la bendita esperanza del cristiano. Ahora más adelante, Pablo dice que la resurrección es la que le da sentido a nuestra vida hoy, nuestra vida presente. Versículo 29 al 34. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros estamos a cada momento en peligro de muerte? Hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Pero ¿de qué me serviría desde el punto de vista humano haber luchado en Éfeso contra fieras si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Hay un par de puntos que tenemos que aclarar aquí que habla Pablo. En primer lugar, cuando está hablando de que si Cristo no resucitó y no hay resurrección, ¿qué pasa con aquellos que se bautizan por los muertos? Bueno, no entendemos bien a qué se refiere Pablo con esto. De hecho, es uno de los pasajes más difíciles de las epístolas. ¿Qué significa que uno se bautice por un muerto? Y sea lo que sea, se dejó de hacer porque hasta el día de hoy no tenemos mucha idea. Pero hay dos ideas que podrían ser. Primero,
que en aquel tiempo habían algunos cristianos que se bautizaban en nombre de aquellos que se murieron, porque el que se murió no alcanzó a bautizarse. Por lo tanto, uno aquí, en esta vida, se bautizaba en el nombre de esa persona para que sea salvo en la vida venidera. De hecho, es algo similar a lo que practican los mormones el día de hoy. Ellos se bautizan, un mormón se puede bautizar muchas veces y cada vez se puede bautizar en nombre de sus antepasados para que se salven, porque para ellos es muy importante salvar a los que se murieron. Por eso que son muy buenos para la genealogía y para averiguar los nombres de las personas que les anteceden. Eso podría ser una razón, pero la otra del bautismo por los muertos puede ser que se bautizaban en su honor y reemplazando al que se murió. Eso me trae, por ejemplo, a mí la memoria a uno de mis tíos y a mi propia mamá, que después de que falleció su papá, mi abuelo Juan Dupuy, que era un pastor muy querido, un cristiano muy consagrado, después que se murió el abuelo Juan, fue que mi madre 2 o 3 años después se entregó al Señor y se bautizó. Podríamos decir que ella se bautizó por un muerto, por su muerto querido, por su padre, diciendo: mi papá me dejó el Evangelio, mi papá me dejó la palabra de Dios, el mensaje de la salvación, y ahora en honor a él, que ya se fue, yo hoy me estoy bautizando. Eso podría ser lo que querría decir esto que está Pablo aquí hablando. Ahora, cuando vamos a la parte donde Pablo dice que si Cristo no resucitó, si la resurrección no existe, todo lo que estamos haciendo, todo el sufrimiento, todo el esfuerzo que estamos haciendo como cristianos es vano. Y esto me trae estas palabras a la memoria. Hace algunos años atrás, Nona y yo estuvimos en el Coliseo Romano, ahí en Roma, ese gran estadio, y vimos esos lugares donde hay una parte subterránea, bajo como el escenario, una parte subterránea donde tenían enjaulados a los animales y en un momento determinado soltaban a los animales, levantaban unas puertas y había unas rampas y los animales salvajes subían ahí a la arena, a la palestra donde estaban los gladiadores. Y esos gladiadores tenían que luchar contra los animales y era de vida o muerte. Lo más probable es que el gladiador salía de ahí hecho un cadáver destrozado por las fieras. La noche anterior, los gladiadores, imagínese usted la noche anterior a esas batallas con las fieras. Ellos estaban allí conversando, diciendo: ojalá mañana nos vaya bien. Pero igual que los presos que van a ser fusilados o puestos en la silla eléctrica al otro día en la mañana, se les lleva comida, se les atiende bien, porque al otro día van a morir sin esperanza de una vida mejor. Por eso que Pablo dice, porque él dice que se enfrentó a las fieras, ¿verdad? En Éfeso, dice él, en Éfeso yo me enfrenté a las fieras. Nosotros no sabemos muy bien quiénes eran esas fieras. Pueden haber sido, algunos dicen, una lucha moral que él tenía para vivir como cristiano. Otros dicen que era una lucha espiritual con demonios que se oponían a la predicación del Evangelio. Y es posible que esas fieras, en Éfeso especialmente, hubiera sido una enorme oposición al Evangelio. Una enorme oposición, que son como fieras. El otro día vi un video en la marcha feminista de unas feministas radicales que fueron a la Plaza de Armas, y allá habían unos jóvenes evangélicos predicando, y estas feministas se portaron como verdaderas fieras. Les quitaron las Biblias, les rompieron las Biblias, rompían las hojas de las Biblias, las lanzaban al aire, les insultaban, les tiraban escupos, y estos muchachos se portaron muy bien, soportaron ese ataque, esa oposición al Evangelio. Pero Pablo está diciendo: ¿de qué vale que nosotros pasemos por toda esta persecución si al final Cristo no resucitó? Si al final me he enfrentado con las fieras para nada. Entonces, como esos gladiadores que salían a morir sin ninguna esperanza de otra vida, entonces, dice Pablo, comamos
y bebamos, que mañana, como esos gladiadores, moriremos. Pablo dice entonces, todo, absolutamente todo lo que hacemos sería en vano. Pero concluye Pablo de esta manera. Obviamente todo lo que dice este capítulo, el capítulo 15, no es verdad, o sea, en el sentido de que no es verdad que Cristo no resucitó. La verdad es que Cristo resucitó. Solamente que Pablo habla en este largo capítulo, que lo vamos a seguir viendo la próxima semana, habla de este engaño, de esta fantasía, de esta adaptación a la cultura, y nos anima a nosotros como cristianos a ir contra cultura, contra la corriente, proclamando el bendito mensaje de la resurrección. Por eso que al final Pablo dice en el versículo 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está citando Pablo aquí, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, a un poeta pagano, a un poeta filosófico llamado, aquí lo tengo anotado, Menander. Menander escribió esas palabras. Y en el fondo Pablo está siendo un poco irónico, está usando un poeta a los cuales los corintios hacían caso, y ese mismo poeta les está diciendo, tengan cuidado con quien ustedes se juntan, tengan cuidado lo que oyen, tengan cuidado lo que procesan, tengan cuidado con lo que están creyendo de la cultura que nos circunda, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El cristianismo tiene buenas costumbres, buena esperanza, buena base. Tenemos al Jesucristo resucitado como el Señor de nuestras vidas. Cuidado, porque las malas compañías nos pueden desviar del mensaje del Evangelio. La mala influencia del mundo puede distorsionar lo que nosotros creemos, y eso viene con la cultura predominante. Y termina el versículo 34 del pasaje de hoy. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud. Y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Pedimos al Señor que nos haga reflexionar. Cuando nos estamos apartando de la fe, cuando estamos dudando la sobrenaturalidad del Evangelio que vivimos y predicamos, es hora de volver al Señor, de volver en sí, de volver a los fundamentos, porque así comienza el capítulo. Si es que Cristo no resucitó, no, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y por eso es que la victoria que nos espera es cósmica, es grandiosa, es algo que vamos a disfrutar por los siglos de los siglos. Y ahora, hermanos, les invito a preparar su corazón y su mente para terminar este culto a través de esta red social. Lo vamos a terminar uniéndonos todos en el mundo. Hoy, el día del Señor, el día domingo, todos los cristianos comemos del pan y bebemos de la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que nosotros como cristianos proclamamos. Esta es la mesa no de la iglesia, sino del Señor. Está preparada para el que ama al Señor y para aquel que quiera amarle más. Le invito yo a usted que tiene mucha fe, pero también invito a los que tienen poca fe. Vengan a la mesa del Señor. Vengan los que han venido con frecuencia y vengan también los que han venido poco. El Señor les invita. Vengan los que han seguido al Señor y también vengan aquellos que han fallado en seguirle. Porque es el Señor el que lo invita a usted y su voluntad es juntarse con usted aquí en esta mesa con este pan y con este vino.
la noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó en sus manos el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: coman todos de él, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, después de haber cenado, tomó en sus manos el cáliz y después de haber dado gracias, la repartió a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Bebamos, hermano. Señor, te damos gracias por tu cuerpo entregado por nosotros en la cruz. Te damos gracias por la sangre derramada por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, proclamamos el misterio de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha de volver. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y de esta manera, hermanos, estamos terminando nuestro culto al Señor. Estamos terminando nuestro tiempo juntos. Yo le invito a que usted siga ahí orando por las necesidades de los que están a su alrededor. Que se comunique con nosotros por el WhatsApp, por el correo electrónico, por el mismo Facebook o el YouTube. Y nos comunique sus alegrías y también sus peticiones, porque la iglesia, aunque no se reúne físicamente, sigue en comunión apoyándonos los unos con los otros. Y si tiene cualquier necesidad, no dude en llamarnos. Seguimos trabajando desde nuestras casas, como muchos otros trabajadores lo están haciendo. Los pastores también estamos trabajando desde nuestras casas. De hecho, hoy no pudimos grabar desde la cumbre porque ya somos varias las familias de la iglesia que por la localidad donde vivimos nos ha tocado un aislamiento obligatorio. Así que desde mi hogar, mi esposa y yo estamos haciendo esto una realidad. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor con alegría. Aleluya. Esta noche, domingo, la oración que vamos a tener vespertina por Facebook. El miércoles el grupo en casa virtual. Y luego seguiremos orando jueves, viernes, sábado y domingo. Bendiciones.